Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. El mundo parecía estar descontrolándose mientras estaba sentado en el asiento delantero de la camioneta. Mis pensamientos estaban en completa confusión, las pequeñas alarmas que habían estado sonando en mi cabeza toda la semana resultaron ser precisas. Sin embargo, no las había tomado en serio. Algo estaba mal desde el martes pasado por la noche, cuando Sally me informó que había consultado a un médico debido a una infección por levaduras que había contraído. El médico recetó medicamentos para la infección y le aconsejó abstenerse de la intimidad durante al menos una semana. La forma en que transmitió esta información no parecía muy convincente. Algo estaba mal desde el martes pasado por la noche, cuando Sally me informó que había consultado a un médico debido a una infección por levaduras que había contraído. El médico recetó medicamentos para la infección y le aconsejó abstenerse de la intimidad durante al menos una semana. La forma en que transmitió esta información no parecía muy convincente. Hacía años que Sally no sufría una infección por levaduras y sabía cómo cuidarse para evitar tales infecciones. Había algunas señales de advertencia más en las profundidades de mi mente. Sacudí la cabeza y me quedé en silencio. En algún momento a principios de la semana, probablemente el primer día que pasó con él, que mencionó que fue el martes, parecía completamente diferente y distante durante nuestra cena juntos. Más alarmas sonaban en el fondo de mi mente. Después de la cena, se excusó y se fue al dormitorio a descansar. Vi algunos programas de televisión sin sentido durante un par de horas y luego me fui a la cama. Al entrar en el dormitorio, Sally no estaba dormida, pero había un ambiente gélido entre nosotros. Mientras me metía en la cama, apagó las luces y no respondió cuando le dije buenas noches, amante. Más señales de advertencia sonaron, pero continué ignorándolas durante toda la semana. Mantuvo esta actitud distante, lo que me dejó perplejo. Intenté abordar el tema con ella varias veces, tratando de entender que la estaba molestando. Evadió mis preguntas y no proporcionó respuestas directas. Supuse que era la infección por levaduras lo que la afectaba porque estaba en la mitad de su ciclo. A pesar de mi ajetreada semana en el trabajo, el jueves por la mañana justo antes del almuerzo, intenté llamar a Sally para invitarla a almorzar, como solíamos hacer con frecuencia. No hubo respuesta en casa ni en su teléfono celular. Esto me pareció particularmente extraño porque Sally, como la mayoría de las mujeres, solía tener el teléfono a mano. Me abstuve de dejarle un mensaje de voz y llamé nuevamente. Esta vez, las alarmas en mi mente resonaron con más fuerza. Lo que sea que estuviera preocupando a Sally necesitaba ser abordado abruptamente. Decidí que este fin de semana la llevaría lejos para pasar un tiempo de calidad juntos y hablar de lo que la estaba molestando. Necesitábamos tener una conversación profunda como esposo y esposa sobre el estado actual de nuestra relación. Incluso consideré confesar mi indiscreción anterior y renovar mi compromiso de no volver a apartarme de nuestros votos matrimoniales, siempre que las circunstancias fueran adecuadas. Sin embargo, ahora Sally lo había revelado todo de una manera impactante. Sabía sobre mi aventura con Tina y el profundo dolor que le había causado. Luego, de una manera más vengativa, me enfrentó con esta affair malintencionada que había ideado como una forma de vengarse por la única vez que le fui infiel. Esto explicaba por qué se distanció de mí y me dio una excusa falsa para no jugar conmigo toda la semana. Mientras estaba sentado en la camioneta, mis pensamientos se centraron en esta lamentable situación. De hecho, todo comenzó cuando me dejé seducir por estar cerca de otra mujer. Sally lo descubrió a través de un correo electrónico de Tina sin confrontarme directamente con la evidencia. En cambio, decidió buscar su venganza a través de su propia aventura. Podría haberme enfrentado fácilmente y obtener mi confesión junto con mi solemne promesa de nunca engañarla nuevamente. Con esa confesión, podría haber impuesto un castigo significativo. Durante mucho tiempo, podría haberle explicado lo mal que me sentía cuando regresé a casa de esa sesión de proyecto de una semana en el resort. Al entrar en la casa, tuve un fuerte impulso de confesar mi error en ese momento, pero me abstuve de hacerlo.
No quería lastimarla innecesariamente. Pensé que el incidente se desvanecería y sería olvidado tanto por Tina como por mí. Creía que no era necesario infligir dolor innecesario a Sally. Fue un error único que nunca se repetiría, así que oculté la verdad de ella, solo para que saliera a la luz sin mi conocimiento. Ahora, nuestro matrimonio está en completa turbulencia y su futuro está en seria duda. Cuanto más reflexionaba sobre esta situación, más me daba cuenta de que Sally había llevado su venganza mucho más lejos de lo necesario, solo para saldar cuentas. No había buscado intencionalmente hacerle daño a Sally con mi indiscreción. Nada de lo que hice fue tan deliberado como lo que ella estaba haciendo para retaliar. No necesitaba sentarse en un estacionamiento. Como si supiera todo el tiempo, tuve intimidad con otra mujer en ese mismo momento. Mi error se cometió lejos de ella, sin premeditación ni conocimiento de mi aventura. Ahora, después de descubrir mi error, todas sus acciones fueron calculadas y planeadas para tener el impacto más devastador en mí. No se trataba simplemente de saldar cuentas o buscar venganza, no, estaba impulsada por el rencor y su objetivo era herirme profundamente a través de sus acciones. Tal vez incluso había encontrado la manera de poner fin a nuestro matrimonio y estar con otro hombre. Hablaba sobre lo diferente y emocionante que era para ella estar con otro hombre. Echarme la culpa fue fácil para ella. Dijo directamente que era mi culpa que ella hubiera sido infiel. Sin embargo, no podía aceptar completamente esa acusación. Sí, había sido infiel, pero no de la manera en que ella me trataba con sus acciones vengativas. Mi mente aún buscaba una justificación completa para que continuara su aventura después de creer que había saldado cuentas en su mente. ¿Por qué no se detuvo ahí? ¿Por qué tenía que involucrarme en esta situación y hacerme testigo de su aventura? Simplemente contarme sobre su infidelidad habría sido un castigo suficiente para mí. No había necesidad de devastarme emocionalmente, pero ahora parece que eso no era suficiente para ella. Necesitaba humillarme por completo y llegar a lo más profundo de mi ser. Aunque mis acciones pueden haber dañado nuestro matrimonio, sus acciones durante los últimos 5 días son mucho más destructivas para nuestro sagrado vínculo. A pesar de mis esfuerzos, no podía quitarme la sensación de que Sally había llevado su venganza a un nivel extremo. Había ido más allá de lo necesario para castigarme. Incluso después de su primer encuentro con él, podríamos haber tenido la oportunidad de reparar nuestra relación rota. Sin embargo, en este momento, me vi obligado a tomar una pluma y papel del compartimento de guantes. Rápidamente garabateé un mensaje en el trozo de papel: no vuelvas a casa. Se acabó. Tu ex esposo. La nota parecía gritarme, instándome a reconsiderar mis acciones. ¿Realmente podía seguir con esto? ¿Podía alejarme de la mujer a la que amaba más que a nadie? Pero un pensamiento molesto se coló en mi mente: ¿me amaba ella tan profundamente como yo la amaba a ella? Si es así, ¿por qué actuaba tan vengativamente? ¿Por qué seguía amenazando con que podríamos tomar caminos separados toda la noche? ¿Ya había tomado una decisión? ¿Estaba planeando volver más tarde y anunciar que nuestro matrimonio había terminado, aumentando mi humillación? Salí de la camioneta y regresé al bar. Le entregué la nota y un billete de 20 pesos al camarero. Dale esta nota a Sally cuando regrese, ¿de acuerdo? El camarero me miró con conocimiento. Estoy seguro de que tenía una buena idea del contenido de la nota incluso sin leerla. Aceptó la nota y el dinero. Se la daré tan pronto como regrese, dijo. Me di la vuelta y salí del establecimiento. Una ola repentina de desesperación me envolvió como una marea masiva. Mis rodillas temblaban y mi boca se secó. Las lágrimas brotaron en mis ojos mientras tropezaba de regreso a la camioneta. Antes de alejarme, tomé una última respiración profunda. Dejar el estacionamiento significaba el fin de mi matrimonio. Quedarme significaba que mi vida podría volverse 100 veces más miserable de lo que ya era.
El club desapareció rápidamente de mi espejo retrovisor y las lágrimas corrían por mi rostro. El viaje a casa se sintió como una travesía a través de una pesadilla viviente. Parte de mí quería dar la vuelta y enfrentar lo que Sally tenía reservado para mí, pero mi orgullo herido intervino, silenciando esa débil voz interior. Lo hecho está, y no puedo deshacerlo. Mi mente era un caos mientras entraba en nuestro camino de entrada. Una parte de mí se aferraba al pasado, a mi esposa y a la vida que habíamos compartido. La parte dominante, sin embargo, comenzó a centrarse en lo que vendría después. ¿Qué pasaría después de esta separación? ¿Cómo podría protegerme? ¿Qué pasa con el proceso de divorcio? ¿Y qué hay de los arreglos de vivienda? Mi inclinación natural hacia la organización tomó el control. En primer lugar, protégete físicamente. Luego, protégete legalmente. Asegura la casa y los activos bancarios. Busca una orden de restricción legal. Mi mente ahora corría contra el tiempo. Cambiar las cerraduras de la casa se convirtió en la máxima prioridad. Busqué en la guía telefónica un cerrajero las 24 horas y marqué el número. Le expliqué que tenía una emergencia que requería un cambio inmediato de todas las cerraduras de la casa. Esperar hasta mañana o después no era una opción. El cerrajero me informó que habría un cargo de servicio de $100 por una visita de última hora, lo cual acepté pagar, y le proporcioné mi dirección. Me aseguró que llegaría dentro de la hora. Luego, mis pensamientos me instaron a evitar que Sally entrara en la casa. Dado que solo tenía la ropa puesta, fui al armario y saqué nuestras 2 maletas más grandes. Aunque eran bastante pesadas, logré cargar ambas en la camioneta, el vehículo que ella solía conducir y que ambos considerábamos su auto. Después de estacionar la camioneta en la acera frente a la casa, dejé las llaves en el asiento delantero y llevé el abrepuertas del garaje conmigo. Al regresar dentro de la casa, llegó el cerrajero. De inmediato, evaluó la situación y dijo que cambiar todas las cerraduras tomaría alrededor de 1 hora. Respondí, está bien. Avísame si necesitas algo. Mientras me instalaba frente a la computadora, él volvió a su camioneta para recuperar las herramientas necesarias. Revisé mis archivos de correo electrónico para verificar los mensajes que Sally mencionó de Tina. Estaban todos allí, incluido el que Sally había enviado bajo mi nombre, básicamente diciéndole a Tina que se fuera. No hubo respuesta de Tina, la aventura había terminado. Mientras miraba los correos electrónicos en la pantalla, contemplé por qué Sally no me había confrontado directamente sobre el incidente con Tina. ¿Por qué había elegido este camino destructivo para la venganza? ¿Había algo seriamente mal en nuestro matrimonio que ella no me había revelado? ¿Era esta su forma de resolver todo en un gran acto de venganza? Mientras reflexionaba sobre mis próximos pasos, sonó el teléfono y de alguna manera presentí que era Sally. Sonó varias veces y luego fue al buzón de voz. Con el altavoz encendido, pude escuchar la voz temblorosa y tensa de Sally. «Oh, Peter, por favor, contesta el teléfono. Sé que estás ahí. Necesitamos hablar. Por favor, no pongas fin a nuestro matrimonio así. Háblame, Peter, por favor». Parecía al borde de las lágrimas, pero elegí no contestar el teléfono. La llamada terminó en segundos. Parecía que quería reconciliarse después de que yo hubiera aceptado su desafío y anticipado cualquier acción futura de su parte. Probablemente pensó que mi culpa sería tan abrumadora que simplemente la dejaría pisotearme. Estaba equivocada. Sentado frente a la computadora, accedí a nuestras cuentas bancarias y transferí todos los fondos de las cuentas conjuntas a una cuenta solo a mi nombre. Una vez hecho esto, llamé a las 3 compañías de tarjetas de crédito y reporté las tarjetas como robadas. Cuando preguntaron si quería que emitiera nuevas, les dije que llamaría cuando estuviera listo para nuevas tarjetas. El cerrajero regresó e informó que había terminado de cambiar todas las cerraduras.
Me entregó un par de juegos de llaves para las cerraduras nuevas, esa parte estaba completada. Sally no podía volver a entrar a la casa sin mi permiso. Aún en la computadora, el teléfono sonó de nuevo. Tenía mi programa de procesamiento de texto abierto en la pantalla. Era otra llamada de Sally, con aún más desesperación en su voz mientras suplicaba que hablara con ella. Ignoré el teléfono y procedí a escribir un mensaje de una página. Sally, no toques el timbre ni llames a la puerta. No voy a responder. He empacado 2 maletas con tu ropa y pertenencias, están en la camioneta en la acera. Toma la camioneta y vete. Una vez que encuentres un lugar para vivir, envíame tu dirección y enviaré el resto de tus cosas. Dijiste esta noche que podríamos tomar caminos separados varias veces. Tenías razón. Ahora que has elegido tu camino, puedes caminarlo sola. Encontraré mi propio camino para caminar. Adiós, tu ex esposo. Hice algunas revisiones al mensaje antes de imprimirlo. Pegué el aviso en la puerta principal, siendo plenamente consciente de que Sally podría encontrar una manera de regresar e intentar una confrontación cara a cara. Eso no iba a suceder. Di una vuelta por la casa, verificando que todas las ventanas y puertas estuvieran cerradas con seguridad. Luego, desconecté el timbre de la puerta principal para evitar el molesto sonido que me molestara durante la noche. Después de asegurarme de mi seguridad, fui al despacho y me serví un vaso de Jack Daniels. Mientras me acomodaba en mi sillón reclinable y daba mi primer sorbo largo, mi mano empezó a temblar tan fuertemente que tuve que poner el vaso en la mesa. De repente, mi mente quedó abrumada por el dolor emocional y comencé a llorar incontrolablemente. Se sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla, tratando desesperadamente de despertarme. Sin embargo, cada fibra de mi ser me decía que esto no era un sueño, era la dura realidad. Fue entonces cuando recordé el sobre en mi bolsillo y la ropa interior mojada. Supuse que el sobre probablemente contenía una carta de despedida. Al abrirlo, para mi sorpresa, había fotografías. No había carta, solo una docena de fotos más o menos. No tenía dudas en mi mente sobre el tema de estas fotos. Las hojeé de manera apasionada, dándome cuenta de que era mi esposa la que aparecía en las imágenes. Podía ver su rostro en algunas de las tomas y su barba de diseñador en la mayoría de las otras. Las fotos continuaron, cada una más explícita y desagradable que la anterior. No tenía dudas en mi mente de que fueron tomadas bajo la dirección e influencia de su amante. Ella seguía voluntariamente cada uno de sus mandatos y se sometía a sus deseos. Incluso le había contado todo desde el primer día. Este fue su último acto de humillación infligido a mi herido ego masculino. Si no reunía el valor para poner fin a nuestro matrimonio ahora, sabía que esta humillación seguiría persiguiéndome en el futuro. Mis pensamientos iniciales se centraron en estas fotos incriminatorias y su ropa interior, que servían como evidencia innegable de su infidelidad. Podrían funcionar a mi favor si Sally decidía confrontarme durante nuestro proceso de divorcio. Coloqué las fotos y la ropa interior en una bolsa Ziploc y las guardé en una caja fuerte. Luego, regresé a mi computadora y accedí a los correos electrónicos enviados por Tina y Sally. Eliminé cada uno de los correos electrónicos con cuidado. Considerando qué decir, redacté un correo electrónico a Tina en su nueva dirección. En el correo, expliqué que el último correo que recibió fue enviado por Sally después de que descubriera el correo electrónico de Tina para mí. Proporcioné todos los detalles de las acciones vengativas de Sally. Informé a Tina que iniciaré los trámites de divorcio contra Sally la primera cosa el lunes. También expresé mi admiración por la compañía de Tina durante nuestros 4 días juntos y sugerí que si alguna vez venía a la ciudad, se pusiera en contacto conmigo. Por último, le pedí a Tina que estuviera dispuesta a negar cualquier implicación entre nosotros si Sally intentaba usarlo en mi contra y le pedí que respondiera a mi dirección de correo electrónico de trabajo. Quería asegurarme de que no hubiera evidencia en la computadora de casa. Envié el correo electrónico sin estar seguro del resultado.
Después de enviarlo, presioné el botón de eliminar, haciendo que el correo electrónico desapareciera de la pantalla y la memoria. Tina tenía dos opciones. Podía actuar como una amiga y negar nuestra relación si le preguntaban, o podía alinearse con Sally y potencialmente volverse en mi contra. Si elegía lo último, podría crear más problemas para mí a largo plazo. Sin embargo, creía que valía la pena correr el riesgo para evaluar la reacción de Tina a la revelación de que Sally le había enviado el último correo electrónico ordenándole que se fuera. Contaba con su simpatía después de que leyera los detalles de las acciones vengativas de Sally. No había nada más que hacer esa noche excepto terminar mi Jack Daniels, darme una ducha y acostarme. De repente, hubo un fuerte golpeteo en la puerta principal. Sin siquiera mirar, reconocí a Sally. Su voz siguió, llamándome y suplicándome que la dejara entrar, rogando por una conversación. Los golpes continuaron durante unos 15 minutos antes de detenerse. Permanecí en la cama con todas las luces de la casa apagadas. La oscura casa estaba envuelta en un silencio espeluznante, roto solo por el sonido de un motor de automóvil arrancando y luego alejándose. Me levanté de la cama y miré por la ventana delantera. La camioneta se había ido. No sabía a dónde había ido, y sinceramente, no me importaba. El sueño me eludió, y me quedé en nuestra cama matrimonial, un lugar donde Sally y yo habíamos compartido muchos momentos apasionados. Llegó el domingo por la mañana, y me desperté sintiéndome aún más agotado que cuando me había ido a dormir. El estrés y la tensión estaban afectando mi mente y mi cuerpo. Preparar el desayuno solo para mí parecía sin sentido, así que me vestí y decidí ir a IHOP a comer. Cuando abrí la puerta principal, noté que Sally había dejado un mensaje en el aviso que había pegado en la puerta. Decía, por favor, Peter, no hagas esto. No pongas fin a nuestro matrimonio de esta manera. Todavía te amo y quiero seguir siendo tu esposa. Por favor, necesitamos sentarnos y hablar de esto. Por favor, llámame a mi celular. Necesitamos hablar. Por favor, tu amada esposa, Sally. Por un breve momento, mis murallas defensivas parecían titubear mientras leía su nota. Sin embargo, mi herido ego rápidamente se reafirmó y fortaleció esas defensas. Una pequeña voz dentro de mí seguía insistiendo: hay demasiadas preguntas sin respuesta aquí, demasiado rencor para ser ignorado, demasiado odio para ser comprendido. Sabía que esa voz tenía razón. Mis emociones a menudo fluctuaban debido a mi amor por mi esposa, pero el hecho innegable seguía siendo que ella había llevado su venganza mucho más allá del simple ajuste de cuentas. Había algo dentro de la psique de Sally que nunca había sabido que existía. Al releer la nota, noté que no había disculpas, ni un «lo siento» en sus palabras. De hecho, tampoco había habido disculpas ni «lo siento» en los dos mensajes telefónicos que me dejó. ¿Por qué no? Si realmente quería reconciliarse, ¿por qué no ofrecía al menos una disculpa, aunque fuera insincera? Algo había sucedido en la vida de Sally la semana pasada que la llevó a intensificar sus acciones más allá de su participación inicial con su amante vengativo. Mi mente intentaba comprender qué podría haber sido, pero nada llegaba inmediatamente a la mente. Tendría que reflexionar sobre esas preguntas mucho más tiempo y profundamente para llegar a una respuesta. El desayuno fue un respiro agradable. Tenía mucha hambre y la comida fue satisfactoria. Mis ánimos comenzaron a elevarse ligeramente mientras hojeaba el periódico de la mañana. No había nada especialmente notable en las noticias. Oriente Medio seguía en caos como de costumbre. Nadie parecía capaz de mediar un acuerdo de paz en esa región. Todo parecía contener un odio arraigado y un ciclo interminable de represalias. De repente, me di cuenta, ¿por qué Sally no quería establecer primero la paz entre nosotros? ¿Por qué sentía la necesidad de retaliar tan ferozmente? ¿Era su amor por mí tan frágil que mi único error justificaba una humillación tan completa? Al liquidar la cuenta, la joven en la caja registradora me dio una cálida sonrisa y dijo: «Que tengas un buen día, señor». Me entregó el cambio,
y me pregunté si este día realmente resultaría grandioso o no. Solo el tiempo lo diría. El viaje de regreso a casa se sintió un poco más tranquilo. Mi hambre había sido saciada, y mis pensamientos estaban ahora ocupados por los eventos próximos de la próxima semana. ¿Qué hay de divorciarse? ¿Debería iniciar el proceso ahora o esperar un tiempo? Justo cuando giraba en mi calle, vi la camioneta de Sally estacionada frente a nuestra casa. No era un momento adecuado para un encuentro cara a cara con Sally. No había resuelto completamente mi dilema ni encontrado una forma de justificar todas sus acciones. Rápidamente di la vuelta al auto y me alejé de la casa. A menos que ella entrara a la casa por la fuerza, tendría que esperar en su camioneta a mi regreso, así como ella quería que yo esperara en ese bar ayer. Ella podía quedarse allí todo el día por mí. Me dirigí al gimnasio y me cambié a mi ropa de entrenamiento. Era algo que sabía que necesitaba, un entrenamiento vigoroso para desviar temporalmente mi mente de los desafíos que tenía por delante, al menos por un par de horas. Proporcionaría un respiro. Durante mi entrenamiento, me encontré con un viejo compañero de la universidad, Frank Kim, que recientemente se había divorciado. Mi curiosidad aumentó, y comencé a preguntarle sobre el proceso de divorcio y las trampas a tener en cuenta. Nuestra conversación fue bastante informativa y terminó con Frank proporcionándome la información de contacto del abogado que había manejado su divorcio. Ahora tenía una dirección en la que enfocarme para mis próximos pasos. Planeaba llamar al abogado de divorcios al día siguiente, el lunes, e iniciar el papeleo. Tal vez esto me prepararía mejor para el inevitable enfrentamiento cara a cara con Sally. Después del gimnasio, tuve un almuerzo ligero. Cuando regresé a casa por la tarde, la camioneta de Sally ya no estaba allí. Su ausencia me trajo un suspiro de alivio mientras entraba al garaje y cerraba la puerta. Al revisar la casa, todo parecía estar en orden. Cuando abrí la puerta principal, descubrí otra nota de Sally, suplicándome que me sentara y hablara con ella. Sin embargo, aún no había disculpas ni "lo siento". Cerré la puerta y la bloqueé. Una ducha caliente, un par de tabletas de Excedrin PM, y me fui a la cama. Necesitaba el descanso, tanto física como mentalmente, para prepararme para los eventos de la próxima semana. El sueño fue profundo e ininterrumpido, y me desperté sintiéndome completamente renovado. Después de vestirme y prepararme para el trabajo, noté que la luz del mensaje en el teléfono parpadeaba. Debo haber olvidado revisarlo la noche anterior. Había 2 mensajes de Sally, ambos rogándome que nos encontráramos y habláramos. Sin embargo, ninguno de los mensajes contenía ninguna forma de disculpa ni indicio de remordimiento en su tono. Me di cuenta de que estaba reteniendo una disculpa para mantener la culpa sobre mis hombros. Fue descorazonador ver que nuestro matrimonio, que una vez fue idílico, se reducía a un juego de evasión de culpabilidad. En la oficina, informé a la recepcionista y a mi secretaria, Alice, que no aceptaría llamadas de Sally y que no quería verla si venía a la oficina. Ambas me miraron extrañadas, pero no me expliqué. Dejen que murmuren si quieren, pronto, el divorcio se convertiría en conocimiento público. Alrededor de las 10, me puse en contacto con el abogado de divorcios que había manejado el divorcio de Frank, y programamos una cita para las 2 de esa tarde. Durante el resto de la mañana, continué con mis tareas habituales, incluso saltándome el almuerzo. A la 1:30, informé a Alice que me iba por el día y que podía localizarme en mi teléfono celular en caso de emergencia. Cuando me disponía a salir, mencionó que Sally había llamado 4 veces durante la mañana. Opté por no hacer comentarios y simplemente me dirigí al ascensor. La reunión con Larry Finlay, el abogado de divorcios, fue sin problemas. Comenzó discutiendo sus honorarios y luego profundizamos en los detalles. Le entregué las fotos y la ropa interior manchada que Sally me había dado. No entré en detalles sobre cómo las adquirí, simplemente mencioné que Sally era consciente de mi posesión.
Larry parecía a punto de pedir más información, pero eventualmente se contuvo. La evidencia que proporcioné, junto con el breve relato de Sally encontrándose con su amante, fue suficiente para que iniciara un divorcio basado en su adulterio. No revelé el romance con Tina a Larry. Mi esperanza era que si Sally lo mencionaba, podría negarlo de manera más efectiva. Si Tina y yo ambos lo negábamos, sería en última instancia la palabra de Sally contra la nuestra. Aún mantenía la esperanza de que Tina se pusiera de mi lado y respaldara mi negación. Por último, solicité que Larry presentara una orden de restricción contra Sally para evitar que se pusiera en contacto conmigo. Larry estuvo de acuerdo, asegurándome que toda la documentación necesaria estaría lista para la tarde siguiente. Al salir de la oficina de Larry, sentí un renovado sentido de control, con todos los pasos necesarios en marcha. De camino a casa, decidí hacer una breve parada en la oficina para recoger un par de informes que necesitaba revisar para el día siguiente. Al entrar al estacionamiento desde el lado este del edificio, noté que la camioneta de Sally se alejaba del lado norte del estacionamiento. Se incorporó al tráfico y se alejó de la oficina sin verme. A mi regreso, Alice se sorprendió al verme de vuelta después de haber dicho anteriormente que me iría por el día. Una vez más, no proporcioné ninguna explicación, dejándola preguntándose. Mientras empacaba los informes en mi maletín, Alice entró y me entregó un sobre, mencionando que Sally le había indicado que me lo entregara. Deslicé el sobre en mi maletín sin abrirlo. Estaba seguro de que Alice estaba curiosa sobre toda la situación entre Sally y yo, pero tendría que permanecer en la oscuridad un poco más. Al dejarla especular, justo cuando estaba a punto de salir de la oficina, pensé que sería prudente revisar mis correos electrónicos una última vez. Al iniciar sesión, noté un correo electrónico de Tina. Al abrirlo, leí: Hola, Peter. Me sorprendió gratamente recibir un correo electrónico tuyo después de aquel correo abrasador que recibí hace 2 semanas. Me impactó y realmente me dolió ese correo. Ahora que sé que no fuiste tú quien envió el correo, me siento muy aliviada. Lamento escuchar sobre tus problemas matrimoniales que parecen haber comenzado por mi causa. Es una lástima que tu esposa parezca tan llena de venganza, tuvo que hacer algo tan destructivo como lo ha hecho. Sé que harás lo que sea mejor para ti. En cuanto a tener una aventura, es un secreto que nunca reconoceré ante nadie, puedes contar con eso. Y si alguna vez estoy en la ciudad, ciertamente te llamaré y podremos hablar de viejos tiempos. Buena suerte. Tu amiga, Tina. Ahora tenía la negación que esperaba como respaldo. Armado con esto, me sentía más preparado para contrarrestar cualquier acusación que Sally pudiera hacer durante el proceso de divorcio. Respondí rápidamente a Tina, expresando mi gratitud por su apoyo y mencionando mi anticipación a nuestro reencuentro. Después de enviar la respuesta, eliminé ambos correos electrónicos. Al llegar a mi auto en el estacionamiento, saqué el sobre que Sally había dejado en mi oficina de mi maletín. El contenido de esta carta era notablemente diferente a sus notas y mensajes telefónicos anteriores. Esta carta tenía un tono más desafiante y amenazador. Ya no suplicaba que nos sentáramos a hablar, decía: Peter, esta será tu última oportunidad. He intentado durante los últimos 2 días que me llames y que nos sentemos a hablar. Parece que estás empeñado en ignorar mis llamadas y echarme de nuestra casa. Ahora puedes llamarme a mi celular y organizar una reunión para nosotros 2, o te será entregada una notificación de divorcio esta semana. No habrá otra oportunidad para nosotros. Si no me llamas hoy, tu esposa, Sally. En lugar de sentirme molesto o amenazado, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Desde su súplica inicial de reunirnos y hablar, ahora había escalado a una amenaza de «reúnase conmigo» o de lo contrario. Sally intentaba una vez más apoderarse de la posición moral alta, sin embargo, la amenaza de divorcio por parte de ella se sentía casi vacía, ya que yo había firmado la nota en el bar como «tu exmarido». Esto debería haber dejado mis intenciones claras para ella.
Mientras conducía a casa desde la oficina, mi mente lidiaba con varios escenarios para responder a la carta de Sally. Podía simplemente ignorarla, los trámites de divorcio ya estaban en marcha, habiendo sido iniciados más temprano ese día. Sally estaba actualmente excluida de la casa y, por el momento, tenía la ventaja. Alternativamente, podría organizar una reunión con ella en un lugar público y tener una última conversación cara a cara. Podría llevar los papeles de divorcio conmigo y entregárselos durante la reunión. Al llegar a casa, no había una camioneta estacionada frente a la casa. Consideré esto como una señal positiva. Mientras entraba al garaje, dentro de la casa, todo parecía sin alteraciones y sin signos de intento de entrada. No pude evitar preguntarme si Sally había contemplado la posibilidad de que un cerrajero abriera la puerta para ella, pero tal vez ese pensamiento no se le había ocurrido. Tal vez la luz de mensajes en el teléfono parpadeaba, indicando un solo mensaje de Sally. Su mensaje fue conciso: Peter, dejé una nota en tu oficina hoy. Espero que la hayas leído. Si no recibo una llamada tuya esta noche, no tendré otra opción que buscar a un abogado de divorcios. El mensaje fue breve y directo. Una vez más, recurrió a lo que ella creía que era una amenaza vacía. Finalmente, decidí que reunirme con ella una última vez para entregarle los papeles de divorcio era el curso de acción correcto. Sin embargo, planeé cenar antes de llamarla, dejándola cocer a fuego lento un poco más. Eran casi las 8 cuando finalmente marqué su número de teléfono celular. El teléfono sonó un par de veces antes de que escuchara su dulce voz responder. Saludé a Sally por teléfono y me identifiqué. Hubo un momento de silencio en la línea antes de que Sally respondiera, señalando que no estaba segura de que yo llamara y mencionando su amenaza anterior con un tono sarcástico. Sentí la urgencia de colgar por frustración, pero me mantuve compuesto, decidido a no dejar que ella controlara la conversación con sarcasmo. Respondí, reconociendo que tal vez tenía razón y que ella había expresado repetidamente el deseo de sentarnos a hablar sobre nuestra situación. Pregunté si había algo más que decirnos el uno al otro. Sally expresó su deseo de escucharme decir en persona que nuestro matrimonio había terminado. No quería recibir notas y un trato frío si iba a terminar, enfatizando nuestro pasado como amantes apasionados. Acepté reunirme en persona y sugerí cenar en Mario's al día siguiente por la noche. Sally estuvo de acuerdo con el plan y acordamos encontrarnos en Mario's alrededor de las 6:30. Dijo que todavía me amaba. Al finalizar la llamada, ahí estaba, su declaración final de que aún me amaba. Consideré brevemente prolongar este sentimiento con ella, pero el sentido común prevaleció. Era hora de poner fin de una vez por todas, de dejar de jugar para que el acto final de esta trágica situación se desarrollara en menos de 24 horas. Ahora, era el momento de ensayar mentalmente lo que quería decir y averiguar de Sally antes de entregarle los papeles de divorcio. En el estudio, con ya suave de fondo, saboreé lentamente mi JD mientras repasaba las preguntas y declaraciones que quería abordar. Cuando nos sentamos uno frente al otro después de aproximadamente 4 horas, me dirigí a la cama con un guión bastante sólido en mi mente. Sorprendentemente, el sueño vino fácilmente y fue reparador. La mañana siguiente en la oficina fue ocupada como de costumbre. Hice una llamada rápida a la oficina de Larry Finlay para preguntar sobre el estado de los papeles de divorcio. Me informaron que fuera a la oficina después de las 4:30 y todos los papeles estarían listos. Llegué a la oficina justo antes de las 5. La recepcionista de la oficina me informó que Larry quería verme para explicar los papeles y el procedimiento subsiguiente después de entregárselos a Sally. Larry tardó más de 45 minutos en cubrir todos los puntos finos del proceso que yo había iniciado. Me informó que el divorcio final tomaría al menos 3 meses después de que ambas partes acordaran el divorcio y los papeles se presentaran oficialmente ante el tribunal. En la última actualización, salí de la oficina de Larry alrededor de las 6. El trayecto desde allí hasta Mario's tomaría aproximadamente 15 minutos,
lo que me permitiría llegar a tiempo para mi reunión programada a las 6:30 con Sally. Al entrar al restaurante, la joven en la estación de asientos me recibió con una cálida sonrisa. Mi ego me hizo creer que estaba impresionada por mí, y su sonrisa lo confirmó. Respondí con una sonrisa ganadora y pregunté si había ubicado a Sally Harper. Su sonrisa se desvaneció ligeramente y me indicó que la siguiera. Mi primera vista de Sally fue en una mesa. Nos acercamos a ella, y justo cuando Sally levantó la vista, la saludé con un simple «Hola, Sally», mientras tomaba asiento frente a ella. Ella respondió «Hola, Peter. ¿No voy a recibir un beso esta noche?». Su sonrisa se transformó en un puchero, recordando sus propias palabras de nuestro encuentro en el bar el sábado. Respondí «Eso aún no se ha decidido». Mi respuesta puso inmediatamente a Sally en alerta. Podía decir que ella creía que su belleza superaría mi indiferencia, y ahora necesitaba idear una nueva estrategia para tomar la delantera. La camarera se acercó y preguntó si queríamos bebidas del bar. Sally pidió un vino blanco, y yo pedí un doble JD con hielo. Sally inició la conversación una vez que la camarera se alejó. Tal vez quería estar en el lado ofensivo en lugar del defensivo esta noche. No me importaba, quería escuchar lo que tenía que decir antes de lanzarme a mi discurso bien ensayado. Quiero que sepas, Peter, que esta no es la forma en que pretendía que terminaran nuestros problemas matrimoniales. Sabes muy bien lo que inició toda esta desafortunada situación. Solo estaba tratando de restaurar el equilibrio para que pudiéramos reconstruir nuestro matrimonio antes de avanzar, dijo con calma, desprovista de angustia emocional. Sus palabras formaron un monólogo lento, sentando las bases iniciales para su próxima agresión verbal. La camarera regresó con nuestras bebidas, y ambos dimos un sorbo profundo. Sally luego fijó una mirada intensa en mí y continuó, no me gusta especialmente ser retratada como la villana en esta situación. Actué por dolor y frustración en respuesta a tu relación con Tina. Te responsabilizo por este lío. Sus ojos estaban ahora intensamente enfocados en mí mientras intentaba inducir culpa y pasar por alto su propia indiferencia posterior. La camarera regresó para preguntar si estábamos listos para ordenar, y pedí algunos aperitivos y otra ronda de bebidas. Sally se quedó en silencio, esperando una disculpa o una refutación de mi parte. No se ofreció ninguna, y mi mirada permaneció fija en su rostro mientras tomaba mi último sorbo de mi vaso. Así que es completamente mi culpa. No hay nada que hayas hecho que merezca algún reproche, ¿verdad? Hablé directa y firmemente, sin rastro de una disculpa. Sí, Peter. Es completamente tu culpa. Incluso intentaste ocultar tu aventura de mí, probablemente para que pudiera seguir viéndola y participar en otra escapada de 4 días. Las palabras de Sally se volvieron más amargas, como la mordedura venenosa de una cobra enojada. Solo quería que vieras que dos pueden jugar el mismo juego de infidelidad matrimonial. ¿Cómo se siente ahora? Nuestras bebidas y aperitivos llegaron, e instruí a la camarera para que no nos molestara durante los próximos 15 o 20 minutos. Se fue con una actitud de hombros fríos, ya que no quería interrupciones durante mi discurso. Necesitaba tener su máximo impacto en Sally. Primero que todo, Sally, déjame decirte que toda esta situación me enferma. Sí, tuve una aventura con Tina en el resort. No lo negaré. Mi única defensa es que fui una víctima en esa aventura, no el que la inició. Habría confesado todo y te habría contado exactamente cómo sucedió, pero ahora eso es irrelevante. Sally parecía lista para hablar, pero la callé rápidamente. Si me interrumpes de nuevo, simplemente me levantaré y te dejaré aquí sentada sola. ¿Entendido? Mis palabras y lenguaje corporal transmitían que era mi turno de hablar, y ella debía permanecer en silencio hasta que terminara. Mencionaste 13 veces en 4 días, como me jactaste en el bar el sábado. ¿Por qué 13 veces?
¿Por qué fue necesario que excedieras el número de veces que sabías que Tina y yo tuvimos relaciones? Parecía que Sally quería comentar, pero la detuve. No ahora, Sally. Tendrás mucho tiempo para dar tus respuestas cuando termine de hablar. Permíteme terminar sin interrupciones. Mi voz transmitía autoridad y una falta de disposición a ceder ante ella. Como estaba diciendo, no es el hecho de que sintieras la necesidad de equilibrar las cosas lo que ha escalado esta situación. Podría haber entendido la ley del talión, pero lo que no puedo comprender es por qué sentiste la necesidad de ir más allá de la parodia. Después de la 7ª vez o el 4.º día con tu amante cuando nos llevaste al club el sábado, tenías más que una simple venganza en mente. Más de una vez me dijiste que el resultado de esa noche aún estaba en duda y que podríamos simplemente seguir caminos separados. Sally se quedó allí reflexionando sobre mis palabras y su significado. Su rostro se volvió una cara de póker impasible, desprovista de emoción, sin revelar signos externos de sus pensamientos internos. Esa amenaza implícita, la idea de que podríamos no irnos juntos y que ni siquiera podrías querer irte conmigo, infligió un golpe significativo a mi autoestima. No podía evitar preguntarme cómo habíamos llegado a este punto. Mis palabras fueron deliberadas y claramente enunciadas. Ya habías admitido ir mucho más allá del principio de ojo por ojo. Entonces, ¿cuál fue tu motivación para llevarme a presenciar tu infidelidad? Además, ¿qué te impulsó a continuar tu aventura justo frente a mí? ¿Por qué humillarme de manera tan completa? ¿Por qué las fotografías? ¿Por qué la ropa interior mojada? A lo largo de nuestro matrimonio de 4 años, nunca sospeché tal lado oscuro en tu personalidad, un lado oscuro que parecía ansioso por una venganza excesiva cuando se sentía amenazado o agraviado. Siempre habías sido cariñosa y atenta conmigo, lo que hacía aún más difícil de entender. Aunque pueda sonar como una excusa, la razón por la cual elegí no revelar lo que sucedió entre Tina y yo en el resort fue que no quería lastimarte más con mi infidelidad. Pude percibir la incomodidad de Sally mientras se movía en su asiento, pero permaneció en silencio, sus ojos sin revelar nada. El 5.º día introdujo un nuevo elemento, algo que te impulsó a querer desmantelarme por completo, algo que sigue siendo un misterio para mí. Todavía no puedo entender el 5.º día. Fue innecesario para lograr la retribución que buscabas inicialmente por tu infidelidad. Ya habías saldado tus cuentas. Incluso mencionaste que el primer día con Dan, le informaste que la aventura duraría solo 4 días, después de lo cual nunca lo verías nuevamente. Por lo tanto, me queda la apremiante pregunta de por qué sentiste la necesidad de llevarme al club el sábado e iniciar un 5.º día de actividades extramatrimoniales con Dan. Hice una pausa brevemente. Sally permaneció inmóvil, sin mostrar emoción ni indicio de cómo respondería cuando le permitiera hablar. Todas estas preguntas me abrumaban cuando te alejaste de la mesa el sábado. No tenía sentido para mí entonces, y aún no tiene sentido para mí ahora. Si te preguntas por qué dejé el club después de que te fuiste con tu amante, fue porque no podía encontrar una explicación racional para por qué era necesaria tanta humillación profunda. Parecía haber más de lo que podía comprender lógicamente. De repente, me di cuenta de que no te conocía realmente tan bien como pensaba, y ya no podía prever tus próximas acciones. La cara de póker de Sally cambió a la de una niña inocente a punto de explicar por qué desobedeció las órdenes de su padre. Humedeció sus labios con la lengua antes de hablar. Creo que entiendo lo que estás tratando de hacer aquí, Peter. Estás intentando cargar la culpa de la crisis de nuestro matrimonio sobre mí. No permitiré que lo hagas. Tú rompiste tus votos matrimoniales primero, abriendo las compuertas, y ahora debes enfrentar las consecuencias. Todo lo que estoy buscando, Sally, es una explicación de por qué el 5.º día tenía tanta importancia para ti. ¿Por qué sentiste la necesidad de llevar tu venganza a ese extremo? Eso es todo lo que estoy preguntando, sin culpas, solo una razón detrás de por qué crees que el 5.º día tenía que ocurrir para satisfacer tu sentido de la vindicación.
Suavicé mi tono, esperando obtener una respuesta directa de ella. Sally reflexionó sobre mi última afirmación y la pregunta que planteé. De camino a casa, llamé a mi madre y le conté toda la historia. Después de escuchar mi confesión y los detalles, afirmó que estaba haciendo lo correcto buscando la retribución. Sin embargo, insistió en que necesitábamos ir más allá de la mera retaliación. Según ella, necesitaba enseñarte una lección seria. Me impactó como un tonel de ladrillos. Era su madre, Edith, quien estaba detrás del quinto día. Edith, la madre de Sally, eso era. Todo se derivaba de un desacuerdo significativo que tuve con ella hace aproximadamente 1 año y medio. Edith no era bienvenida en mi hogar, tenía la costumbre de ser implacablemente crítica, encontrando constantemente defectos en todo y en todos a su alrededor. Afirmaba que nadie le complacía, y su negatividad se extendía a todos los aspectos de su vida. Afortunadamente, Sally y yo nos mudamos a una ciudad aproximadamente a 250 millas de distancia de Edith después de nuestro matrimonio. Sin embargo, en mi opinión, incluso esa distancia no era suficiente para poner una distancia significativa entre nosotros y Edith. A pesar de ello, Sally logró dejar que los comentarios negativos de su madre sobre mí y nuestra vida resbalaran como el agua en el lomo de un pato. Hace unos 2 años, los constantes lamentos y quejas de Edith se volvieron demasiado para que el padre de Sally lo soportara, y decidió dejarla. Varios meses después de su divorcio, Edith vino a visitarnos. Durante el primer día, toleré sus interminables quejas antes de que me hicieran estallar. Finalmente, no pude contenerme más y liberé todas mis frustraciones acumuladas en ella. Le dejé en claro explícitamente que era insoportable y que nunca quería que pusiera un pie en mi casa nuevamente. Mi explosión causó mucha angustia a Sally, pero ella se mantuvo a mi lado. Al día siguiente, Edith se fue y nunca volvió a mi casa. Así que la venganza del quinto día no fue idea original de Sally, surgió de la errónea noción de su madre. Ahora me quedó sorprendentemente claro. Nunca había considerado realmente a Edith en mi intento de comprender los eventos del quinto día, pero ahora todo tenía sentido. Mientras Sally seguía hablando, mi enfoque cambió de Edith a sus palabras. Ella me dijo, madre dijo que todos los hombres son unos tramposos, unos mentirosos, unos sinvergüenzas. Ninguno de ustedes puede ser confiable para salir. De nuestra vista, me recordó sobre mi padre al abandonarla y dijo, probablemente harías lo mismo conmigo en un par de años. Sally hizo una pausa, aparentemente para medir mi reacción a sus palabras. Mi expresión facial experimentó un cambio significativo al escuchar sobre la llamada telefónica a su madre. Sally continuó explicando cómo su madre le había sugerido que volviera al día siguiente y se relacionara nuevamente con Dan. Luego, detalló el plan de su madre para que yo fuera humillado públicamente. Su plan era intrincado y minucioso, lo que sugiere que había invertido un pensamiento significativo en él. Sally también mencionó compartir las fotos que Dan había tomado de nuestras actividades conmigo justo antes de dirigirse a otro encuentro con él. Después de que Sally dejó de hablar, se recostó como si creyera que su respuesta había abordado completamente mi pregunta. Parecía otro intento de absolverse de toda responsabilidad por lo que había sucedido. Inicialmente, todo fue mi culpa, pero ahora el resto fue culpa de su madre. Sally estaba tratando de distanciarse completamente de la culpa. Aunque eso podría haber sido cierto hasta cierto punto, Sally no era una niña indefensa que tuviera que seguir las instrucciones de su madre. Era una adulta con libre albedrío y, lo que es más importante, mi esposa, que participaba voluntariamente en acciones profundamente humillantes en público. Ahora que conocía la razón del quinto día, no tenía intención de dejar a Sally salir tan fácilmente. Parecía ansiosa por mantener su estatus de inocencia y seguir adelante, como si todos los demás fueran responsables de la crisis. No estaba preparado para dejarla salir tan fácilmente y la miré fijamente antes de empezar a hablar muy deliberadamente. Así que la culpa es de Edith por los cuarto y quinto días. No querías participar en ellos en absoluto,
¿Es correcto? Hice una pausa mientras Sally asentía con la cabeza en acuerdo. No era que realmente desearas continuar esos encuentros con otro hombre, como mencionaste antes. En cambio, estabas fuertemente influenciada por el deseo de tu madre de verme castigado aún más. ¿Es eso preciso? Nuevamente, Sally asintió enfáticamente. Mi frustración iba en aumento debido a la falta de disposición de Sally para aceptar cualquier responsabilidad y su disposición a seguir el plan de su madre para devastarme por completo. Parecía querer evadir la culpa por toda la humillación que había soportado. Mi enojo continuó hirviendo mientras recordaba todos los incidentes en el bar y después. A lo largo de todo ese periodo, no hubo indicación de una disculpa o muestra de remordimiento por parte de Sally. Persistió aferrándose a su inocencia y colocando toda la culpa en su madre y en mí. Creo que eres una maldita mentirosa, Sally, respondí lo suficientemente alto como para llamar la atención de varias personas que se volvieron para mirar en nuestra dirección. Su rostro se sonrojó inmediatamente de vergüenza mientras luchaba por encontrar palabras para contestarme. Sin embargo, antes de que pudiera responder, continué. Recuerda, fui yo a quien llevaste a ese bar el sábado. Fui yo a quien degradaste y humillaste públicamente. Fui yo con quien compartiste esas fotos incriminatorias, a pesar de tus intentos de absolverte de cualquier error, Sally. Yo estaba allí. Escuché tus palabras destinadas a menospreciarme, a avergonzarme por completo. Incluso recuerdo el tono de tu voz cuando insinuaste que quizás no te irías conmigo. Todas las insinuaciones y amenazas implícitas a nuestro matrimonio fueron transmitidas a través de tu voz. No fue la voz de tu madre, fue la tuya. Tus acciones no fueron las de alguien que simplemente estaba actuando, fueron las de una mujer astuta y vengativa impulsada por su propia forma de venganza. Tal vez comenzó como el plan de tu madre, pero cuando llegó el momento de ponerlo en acción, fuiste tú. Tu enojo oculto, tu deseo de restregarme tu infidelidad, todo estaba a plena vista ante mí. Es por eso que creo que se acabó entre nosotros. Tu fachada amorosa era una tapadera para el resentimiento subyacente que provenía de ser criada por tu amarga madre. Eres una maldita hipócrita. Querías que todo se desarrollara de la manera en que lo hizo. Estoy seguro de que si me hubiera quedado esperando tu regreso, habrías insistido en la libertad de visitar a Dan cuando quisieras. No ha habido remordimiento en tus acciones en el bar ni en nada de lo que has hecho desde entonces. Puedes pensar que tienes la ventaja y que me conoces completamente, pero, Peter, estás perdido. Ahora que he experimentado lo que otro hombre tiene para ofrecer, Dan no será el único hombre compartiendo mi cama. Sus palabras goteaban veneno mientras replicaba. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué los papeles. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que eran. Ya no me importa leer tu historia, Sally. Aquí están los papeles de divorcio que te otorgarán la libertad de relacionarte con cualquier hombre que desees a partir de ahora. También hay una orden de restricción que prohíbe cualquier contacto futuro conmigo de cualquier manera, forma o manera. No puedes llamarme, verme ni acercarte a mi casa. Si lo haces, te haré arrestar y pasarás algún tiempo tras las rejas. He terminado contigo para siempre, declaré mientras me levantaba para irme. Sally se quedó sin palabras mientras colocaba los papeles frente a ella. Oh, una última cosa. Hay un sobre predirigido ahí, para que me informes tu nueva dirección este fin de semana. He organizado que vengan los mudanzas y empaquen el resto de tus pertenencias. Las cajas se guardarán en un almacén público hasta que me des instrucciones sobre dónde enviarlas. Dejé 2 billetes de 20 pesos en la mesa, y al dar la vuelta para irme, Sally gritó, «¡Maldito bastardo! Te mostraré quién abandona a quién». Todas las miradas se dirigieron hacia Sally. Simplemente le ofrecí una sonrisa a cambio y pronuncié una sola palabra, «Sal». Un nuevo pensamiento surgió en mi mente. Recordé haber leído en algún lugar que para predecir cómo será tu esposa en 25 años, debes observar de cerca a su madre hoy.
Esta idea me sacó una sonrisa irónica. Después de todo, solo había invertido 4 años en esta mujer resentida. Era mejor descubrir su verdadera naturaleza ahora que dejar que emerja en otros 10 o 15 años. Como madre, como hija. El divorcio procedió relativamente sin problemas, con solo un desacuerdo importante. Cuando el juez preguntó a Tina si alguna vez habíamos tenido una aventura, fiel a su palabra, Tina negó vehementemente cualquier aventura, y el juez se dejó persuadir por su convincente negación. Sally, por otro lado, estalló en cólera y el juez incluso consideró declararla en desacato al tribunal. No me he cruzado con Sally desde que salimos del juzgado el día en que se finalizó nuestro divorcio, hace casi 3 años. Permanezco soltero, saliendo frecuentemente con diferentes mujeres y disfrutando de su compañía. Cuando siento que una relación podría tomar un giro más serio, a menudo sugiero conocer a sus madres. Después de un par de cenas con la madre y la hija, suelo descubrir que permanecer soltero es la mejor opción para mí. Donde quiera que estés, Sally, aprecio la valiosa lección que me has enseñado.